dentro del marco del 13º Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación Turística y del primer Congreso Internacional de Gestión Turística. Vamos a iniciar con el panel Competitividad de Destinos Turísticos. Como moderador, el doctor Pedro Moncada Jiménez, de la Universidad del Caribe. Vamos a darle un fuerte aplauso. Participantes: doctor Vicente Ramos Mir, de la Unidad Baleares. Doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Doctor Joaquín Machó Fernández, de la Universidad Girona de Cataluña, España. Y doctor Sergio Salmerón Manzanares, presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Turismo, Hotelería y Gastronomía y por añadidura empresario hotelero. Cedemos el uso de la palabra al moderador. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en el cierre de este magnífico Congreso de la BID y el primer Congreso Internacional de la Universidad Autónoma de Guerrero, con un panel de uno de los temas apasionantes, como es el de competitividad. Y para ello me acompañan tres magníficos expertos que precisamente sus perfiles que voy a permitir leerles pues nos va a ayudar a hacer mucho más interesante la charla y la discusión sobre la competitividad. A mi lado izquierdo, el doctor Marco Joaquín, que nos acompaña. Él es de la Universidad de Girona, delegado donde hace sus actividades de investigación y de docencia, y es delegado de la rectora para los centros adscritos de formación de ingeniero informática, especialista en todo lo que es en temas de tecnologías de la información, y doctor por la Politécnica de Cataluña, a quien le agradecemos mucho que esté para darnos su visión desde su experiencia académica, profesional y en la formación del capital humano, turismo, porque pues fue coordinador general del proyecto del título de grado de turismo de todas las universidades españolas y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, que es un marco de calidad para la enseñanza en España. Pues muchas gracias por visitarnos y estar con nosotros. Agradecemos la visita a México, doctor. Tenemos también aquí al lado derecho un colega de la MIT, para quienes no lo conozcan, porque su fama lo precede. El doctor Ismael, ustedes saben, él es profesor investigador del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde sus actividades de investigación y docencia nos dirige el cuerpo académico de análisis socioeconómico y gestión del turismo, también el grupo de la BID, de la AECI, es investigador nacional, Sistema Nacional de Investigadores desde el 2013, doctor en turismo por la Universidad Antonio Nebrija, y pues trabaja en múltiples proyectos de desarrollo, de consultoría y también de investigación y colaboración con otras universidades en toda Latinoamérica. Y por si no fuera, bueno, bienvenido, doctor Ismael. Y para complementar este panel, tenemos a un invitado de lujo, que no puede estar en su casa también. Lo reconocemos y le agradecemos mucho. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando andaba con su tema muy interesante de la neurona
Yo decía, ¿qué es eso? Una visita a la Universidad del Caribe en Cancún me lo comenzó a explicar, pero es un hombre, el doctor Sergio Salmerón Manzanares, de aquí de Acapulco, y una persona pues muy ligada y con una gran experiencia en la parte práctica del turismo. Ha tenido pues muchos participación como directivo de empresas hoteleras y de transporte y de operación turística aquí en Acapulco. Trabaja ahora actualmente con el Colegio de Licenciados en Turismo, el Colegio Nacional de Licenciados en Turismo, Hotelería y Gastronomía. Tiene estudios aquí en la Universidad Juan de Guerrero, en la Cornell, en la Universidad Americana. Por lo tanto, pues ha transitado tanto en la parte académica como en la parte práctica del turismo, y también tuvo un periodo en el que estuvo en la parte de la función pública del turismo como secretario del Fomento Turístico aquí de Guerrero. Bienvenido, Sergio. Bueno, la mecánica del panel es muy sencilla. Voy a tratar de pedirle las intervenciones a nuestros panelistas sobre algunos puntos guía para que inicie alguno de ellos en una primera ronda y vayan complementando los demás. Después de 2 rondas les pasaré el micrófono a ustedes por si quieren participar, comentar, y después hacemos una ronda de cierre para tratar de ser ágil, participativo este panel. Sí. La competitividad turística es de los temas que nos son apasionantes porque todos tenemos algo que decir, ¿sí? Todos tenemos algún aspecto que nos parece crucial, y ha sido muy debatido y estudiado, ¿sí? Hace un par de años por ahí, por un grupo de investigación, hicimos un artículo, lo que revisamos 134 modelos de la competitividad. Y si hablas de la competitividad de los países, de los destinos, aquí tuvimos un muy buen ejercicio ayer que nuestra presidenta, que aparte de organizar este congreso, no sé cómo se tiene, porque nos hizo una magnífica presentación aparte de su investigación sobre la competitividad en Mazatlán. Más tarde en el panel de cierre vimos ahí un trabajo muy fino y de mucho nivel de un estudiante de posgrado de la medición de la competitividad, ya un estudio correlacional en la hotelería en Tijuana, en Ensenada, en Valle de Guadalupe. ¿Qué quiere decir? Es a diferentes escalas, ¿sí? Y intervienen diferentes factores. Y obviamente la conceptualización y los modelos y los elementos que integra la competitividad pues lo vuelven un tema muy variado, muy diverso, muy rico para la discusión, pero también que nos pide también una fuerte trabajo de síntesis para llevarlo a la concreción. Por eso mi primera pregunta, tal vez entre la literatura, los académicos el más citado es la definición de Rich y de Crunch, sí, el concepto de competitividad turística, y a partir de eso yo le pediría a nuestros invitados qué podemos entender por competitividad de destinos turísticos y cómo la diferenciamos de otros paradigmas como la calidad, el desarrollo sustentable. No sé quién quiere iniciar. Bueno, muchas gracias. Primero me siento muy honrado en estar con tan distinguidos colegas ilustres en el conocimiento de la ciencia del turismo, y por lo que veo nos apasiona, porque yo estuve en la unidad de la Universidad de Caribe hace como 15 años tratando de entender las neuronas artificiales para la administración del turismo. Yo me encuentro que la competitividad puede entrar ahí. Después de ese gran conocimiento de Adam Smith, de Porter, de la ventaja competitiva, de la ventaja comparativa, hoy sigue siendo un tema presente porque se mueve en el mercado, en su parte endógena, en su parte exógena. Pero parece ser que todo entra en entropía porque el turismo tenemos que verlo como un sistema.
Y si lo vemos como un sistema, tiene que tener un mecanismo donde se retroalimente permanentemente para que la competitividad entre ahí. La competitividad no quiere decir bajar los precios. La competitividad tiene que ver con todo ese proceso de calidad, de distribución, de esa parte humana, de lo que hoy se conoce como sustentabilidad, y ya se han planteado modelos de competitividad. Lo que yo he observado con el tiempo es que los modelos tienen como un tiempo de vida, porque cuando los hacemos queremos que la realidad se comporte al modelo, y entonces el modelo fracasa o deja de funcionar y entra en entropía, es decir, el sistema se empieza a disrumpir. Yo creo que el modelo de competitividad hoy tiene que ser holístico. Es más, yo pensaría que pudiéramos trabajar en un sistema de neuronas artificiales para la administración de un nuevo modelo de turismo. Hoy es necesario no solamente la parte artificial, sino la parte de la robótica para la medición, porque seguimos teniendo un pensamiento dicotómico y tenemos que cambiar de escala. Entonces hoy yo creo que el pensamiento es otro. Cambia la realidad, tiene que cambiar el sistema, no el modelo. Esa sería mi opinión. Ver, hablar de competitividad es, tal como aparece en la literatura, muy complejo por la magnitud de elementos que se mezclan aquí dentro, ¿no? Pero a mí me da la sensación que le damos demasiado peso a los componentes economicistas que están detrás de la competitividad y nos olvidamos de que estamos hablando de turismo, que no estamos hablando de industria. Y estamos hablando de que el turismo habla de personas con personas, las personas locales con las personas que nos visitan. Y entonces, el ponerle valor o precio a esto se hace más complicado. Sobre todo teniendo en cuenta que las personas, y cada vez más, tienen motivaciones diferentes y tienen objetivos diferentes en ese destino. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que un destino es competitivo? Porque a lo mejor lo es frente a unas tipologías de turistas y no lo es frente a otras tipologías de turistas. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Dónde ponemos la principal orientación? Muy a menudo el gran factor de competitividad es, y no habla mucho de los modelos, es la capacidad de crecer frente a los demás, de estar más en la línea. Pero a lo mejor la competitividad sería poder seguir estando en un buen nivel de ofrecer un buen producto a los turistas. Y por lo tanto no implica este crecimiento, implica el seguir manteniéndolo. ¿Esto cómo lo pones en estos factores de competitividad que lo que buscan es el crecimiento, que buscan la mejora, que buscan que representen más ingresos? Aquí es donde a mí muchos de los modelos van fallando los diferentes modelos que van surgiendo. El turismo es el intangible. ¿Y cómo cuentas el intangible? ¿Cómo cuentas lo que no se puede percibir? Claro que puedes ver si hay más personas en un hotel, pero no sabes si esas personas han estado más satisfechos. Y tampoco sabes por qué es lo que buscan en ese hotel, lo que buscan en ese producto, lo que buscan en ese espacio. Y con contradicciones de que puede haber dos personas que están en ese mismo hotel o en ese mismo espacio turístico buscando cosas absolutamente diferentes. Y entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De un destino o de un subdestino? Todos sabemos la definición de un destino, pero el destino se basa en un espacio geográfico, pero en ese espacio geográfico conviven muchos otros subdestinos. Entonces, a mí se hace muy difícil hablar en este sentido de competitividad, intento ser un poco también provocativo, y creo que a veces los países, los estados, buscan más el nivel macro de la economía, el nivel macro de decir, sí, tenemos mucha gente y implica mucho gasto, y es una manera de ver que realmente se está trabajando por una mejora,
pero no se llega realmente a valorar si la población local está satisfecha o no con esa llegada de turistas. Se analizan aspectos de están bien formados, no están bien formados la población local, están bien, las rentas están bien o no están bien, pero aspectos reales importantes de lo que sería la felicidad, de lo que sería la satisfacción, no se valoran suficientemente. Bueno, revisar el tema de la competitividad a partir de la propuesta que nos haces de Richie Crouch y su modelo. Primero me gustaría entender o explicar y que estemos en el mismo canal que cuando hablamos de competitividad significa que estamos en un entorno competitivo, es decir, que hay competencia y eso implica para sobresalir y ser competitivos pues estar arriba de los demás. Y como ejemplo de esto, yo creo que nada más claro que el término o el listado que saca el Foro Económico Mundial en su listado de competitividad, en donde si subimos de nivel estamos mejor que los que se quedan abajo de nosotros. Y los mexicanos nos sentimos muy contentos de que del 44, en el índice anterior estábamos en el número 22, en el año 2017, y hace unos meses que salió el índice 2019 ya estamos en el 19. Y entonces significaría que estamos mejor que otros. El tercer lugar a nivel América, solo por debajo de Estados Unidos y de Canadá. 19 a nivel internacional. Entonces, podríamos pensar que estamos bien, pero al final, en este mundo de competitividad, pues estamos por encima de muchos países. Sin embargo, llegando a la pregunta que me parece muy interesante, no perdamos de vista que quien da este listado es un ente eminentemente económico, el Foro Económico Mundial, y entonces habla de, para ser más competitivos, en su definición, incluso Richie y Crouch proponen que para ser más competitivos, o un destino competitivo es aquel que logra que la gente gaste más y que vaya más gente a ese destino. Entonces tenemos un modelo de crecimiento que en muchos casos pues iría en contra de otro tipo de conceptos como el que nos acaba de sugerir el doctor Moncada en el tema de la sostenibilidad. Y aunque la definición ellos proponen que la competitividad, este incremento del gasto y la atracción de más personas debe de cuidarse la experiencia memorable que apunta el doctor del visitante y que las personas vivan mejor y que cuidemos el medio ambiente, cuando lo que se privilegia es incrementar el número de visitantes y el número de gasto, pues está en el papel, pero pudiera sonar un tanto cuanto contradictorio. Entonces creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de competitividad y no dejarnos o no quedarnos solo en el enunciado a partir de un texto que dice que la competitividad, porque los mismos autores Richie y Crouch, aunque describen ahí el tema de incremento, parecer incluso exponencial del gasto y de la afluencia, ellos también ponen que la competitividad es ilusoria sin sostenibilidad. Es decir, que no hay competitividad si no hay sostenibilidad, pero la verdad es que el modelo o este modelo de crecimiento pues pudiera parecer hasta contradictorio. Habría que analizar también cómo se conforman estos índices para ver si estamos más arriba o más abajo que otros, y además en el tema de ser más competitivos yo creo que es importante, digamos, no dormirnos en nuestros laureles, porque hay que valorar que estamos en el 19 cuando lo único que tenemos en el semaforito verde es nuestros recursos naturales y culturales que nos estamos acabando por este incremento en turistas. En el tema de infraestructuras, veníamos ahora en carretera después de un recorrido algo extenso y recorrimos muchas carreteras desde Aguascalientes hasta acá, y la verdad es que la autopista del Sol ya no es la autopista del Sol que fue, o sea, nuestra infraestructura fue muy buena, pero ya no lo es tanto. Todos somos conscientes del problema aeroportuario, cada vez vamos a ser menos competitivos en el tema de infraestructura, y son los poquitos verdes que tenemos. Pero si vamos a temas rojos que tenemos en México, pues tenemos un gran problema para ser competitivos, que es el tema de seguridad, que es un problema muy delicado, y en ese sentido podríamos analizar los diferentes factores, los 14 elementos del índice de competitividad, y vemos que no somos tan competitivos y que no hay que dejarnos, no hay que sentirnos satisfechos con haber avanzado 3 lugares más del 17 al 19. Creo que el trabajo, y tal vez ahorita lo vamos a discutir, el trabajo es de muchos factores que tienen que ver con que seamos más competitivos y no nada más pensar en incrementar el número de visitantes y el tema de gasto por persona. Hay un montón de elementos más en torno a, y creo que por ahí podemos dejar ahorita para seguir discutiendo.
Sí, muchas gracias. Precisamente ese es el punto. Mismo aporte de que escribió su libro sobre la competitividad de las naciones, después decía, un poquito contradiciéndose, o precisando más, decía, pero a veces la competitividad se da entre los clústeres de empresas. Y esa sería, donde les pediría una segunda intervención, que vamos a reunir para abreviar dos intervenciones. En el turismo, la competitividad se da entre países o se da entre destinos. Y la siguiente, ¿quién es responsable de qué para la competitividad de destinos? ¿Sí? Ahí sí, porque sí hay ciertamente todos los elementos que vemos en todos los informes de competitividad, desde las agendas de competitividad hasta el informe más global que es el índice de competitividad de viajes y turismo, pues todas traen diferentes actores, las empresas turísticas, los gobiernos y aparte pues cosas que están ahí, los patrimonios, ¿no?, que pertenecen a las sociedades receptoras. Por eso esa sería mi siguiente pregunta para el panel. La competitividad es entre destinos, entre países, y quién se hace cargo de qué elementos de la competitividad. Bueno, me dejaron una inquietud de mis colegas al expresar el bonus económicos, los bonus turísticos que también deben formar parte de este nuevo concepto del turismo ontológico. Y bueno, y como parte de la economía, pues la competencia no puede desaparecer de la oferta y la demanda. Por eso es que tiene un gran peso y quizás por eso hemos tenido una gran deformación de enfoque, en el sentido de que solamente se le da un gran peso a la economía, y yo creo que es una gran preocupación de los que hacemos turismo. Sin embargo, en esa parte, lo que es cualitativo, pues es cuantitativo, es decir, también podemos medir y competir desde el punto de vista de la calidad y todos esos indicadores que hoy son necesarios para trascender. Y de esa forma se compite de manera interna y de manera externa, es decir, entre destinos y entre países. Y también ahí está la ventaja comparativa, ¿no?, y la ventaja competitiva desde muchos aspectos, que no solamente es el precio, los valores, su gastronomía, la innovación tecnológica, las plataformas, quienes están ofreciendo más para poder tener más turistas y estar en los primeros lugares. Entonces yo creo que por eso en el inicio de mi participación hablaba yo de esa disrupción que hay en el mercado por los productos turísticos, porque se mueven pues, de acuerdo a la oferta y la demanda agregada en servicios o en dinero inclusive. Hoy tenemos que China financia la competitividad, por ejemplo, y sus exportaciones son mayores que el consumo interno, ¿no? Por eso tiene un PIB muy grande. Entonces, yo creo que estamos obligados a pensar en un nuevo modelo hecho en casa para el país y irlo mutando, de tal manera que esa competitividad no está aislada del mercado interno y del mercado externo. ¿Quién es el responsable? Pues el Estado como institución. Y en el Estado estamos todos, estamos en el sector privado, está el gobierno, estamos todos los ciudadanos, los que trabajamos para el turismo, y se procesa a través de políticas públicas. Políticas públicas que respondan a la realidad y que sean medibles y que se puedan ir cambiando para poder activar. Finalmente, el gobierno o el Estado es un gran facilitador de las actividades. Y si tenemos grandes facilitadores, pues ahí tenemos los resultados de la participación de los productos internos brutos en las economías nacionales de los países. ¿Es cuál? ¿La competitividad se debe medir por países o por destinos? Yo creo que se debería medir por destinos, no por países, pero la medimos por países. Todos estos índices que hablamos miden por países. Y claro que está muy bien estar más arriba, pero bueno, yo vengo de España, quizá me lo miro de una manera diferente porque vengo de España y estamos, en este caso, en este índice estamos arriba, somos los primeros, fantástico. Pero después coges este mismo índice y lo pones en España y analizas las comunidades autónomas
Y miras los resultados y dices, ¿cómo es esto? Porque claro, el que aparece en primer lugar no es el que más turistas tiene ni el que más potencia el turismo. Están en regiones que sí que tienen turistas, pero que son muy básicas. En cambio, otras regiones, como puede ser Cataluña, que se lleva más de casi una tercera parte de todos los turistas de toda España, pues no queda en los primeros lugares. ¿Y eso por qué? Porque no es tan competitiva. No lo tengo claro. Sino porque se analizan unos factores que son muy poco reales con la naturaleza propia del turismo. Factores que se analizan: el impacto, la cantidad de aeropuertos que te puedas tener o lo buenos que sean los aeropuertos. Bueno, pero no analizamos el tipo de destino. Porque a lo mejor es un destino que no necesita o no quiere o no le interesa recibir un transporte aéreo. Porque sus turistas son de países alrededor que viajan con su autocaravana y van al destino y hacen otro tipo de cosas. Entonces, ¿ese destino es peor porque no tiene un buen aeropuerto cerca? Pues menos competitivo porque no. Todos estos factores tan macroeconómicos que nos estamos analizando se centran demasiado en cosas macro y no bajan a la realidad. Yo no sé qué pasaría si México, y perdón que no conozco suficientemente México, se quedara solo con Cancún y solo tuviera turistas en Cancún. Solo, imaginemos que no hay nada más, ni a DF, ni a Acapulco, no viene ningún turista. Todos solo van a Cancún. ¿Cambiaría su ranking de posicionamiento? Quizá no. Quizás no, porque se podrían más recursos, se pondría un aeropuerto mucho más potente en Cancún, y eso haría que México sería más competitivo. Pues quizás sí, pero no sería real. Yo creo que no acaban de tocar en la esencia lo que es el análisis de lo que necesita un turismo. Bueno, si la competitividad es entre países o destinos, pues al final yo creo que es referente que querramos tener, es decir, índices como este que acabo de comentar del Foro Económico Mundial, sin duda analiza países, pero creo que la medición más exacta de la competitividad tendría que ser a nivel, desde mi perspectiva, de destino. Como apuntaba el doctor Moncada, Porter ya lo decía, que no existen países, ni siquiera regiones competitivas, y no hablaba de clústeres. Incluso yo me gustaría trabajar, o me gusta trabajar a un nivel todavía más específico e incluso cambiando un poco la visión. Y es que hay autores que dicen que el turismo tiene que ser visto no por esa suma de características como infraestructura, sino incrementar un análisis adicional que pocas veces se hace, y es una visión reticular o una visión de red para entender cómo es que la dinámica entre los diferentes actores. El ejercicio que se hizo, yo creo que muy afortunado como intención, y en el que intervenimos varios de nosotros, que fueron las agendas de competitividad. En muchos de los casos, bueno, que ahora vemos que no pasó prácticamente nada en muchos destinos, pero el ejercicio como tal fue interesante porque involucró a muchos actores y se les preguntó y se trató de integrar una agenda de qué es lo que habría que hacer para ser más competitivos, justamente no a partir de, no nada más de mejorar infraestructura, sino a partir de mejorar las relaciones entre actores. Entonces yo creo que la competitividad no es a nivel país, incluso no es a nivel destino, sino tiene que ser una competitividad en la medida en que haya una interacción importante, una colaboración, una integración de los diferentes actores. Creo que eso nos falta porque el éxito, como bien se ha apuntado ahorita, el éxito o el beneficio de lo macro, es decir, la buena posición competitiva a nivel macro, a nivel país, en muchos de los casos va en detrimento de lo micro. Cuando un país recibe mucho turismo y una derrama muy importante, pareciera que está muy bien, pero te vas a pequeñas poblaciones y encuentras que esa afluencia, yo he trabajado en los pueblos mágicos y por ejemplo se presumía mucho, y Comala fue el pueblo mágico número 1 en algunos momentos, y tú ibas a Comala y la gente estaba arrepentidísima de haber entrado al programa porque resulta que ya no podían estacionar su coche afuera porque era un desastre el tema de tanta afluencia de personas que iban. Entonces el beneficio macro a veces va en detrimento de lo micro, y creo que un elemento fundamental es
al que está ahí, al actor que vive y que padece el turismo, decir, bueno, ¿y tú qué quieres de la actividad turística? ¿Qué tan competitivo quieres ser? Tal vez la persona lo que quiera es tener pues algún incremento mínimo en su beneficio, pero resulta que ciertos programas que estimulan la competitividad no llegan a ese beneficio como tal. Entonces, me iría ahí a mencionar que las mediciones más fáciles son a nivel macro, pero el análisis fino tendría que ser a nivel de destinos, pero a nivel relacional. Y esto tiene que ver con otra parte de la pregunta del doctor Moncada. ¿A quién le corresponde o es responsable de la competitividad? Pues todos los actores que tienen que ver directa o indirectamente con la actividad turística. No solo los actores turísticos. Es curioso, en algunos de los análisis que hicimos y que en algún congreso de AMID hemos presentado, en un pueblo mágico, por ejemplo, el que era el principal actor turístico era el párroco, y que en eso salió un análisis relacional. Resulta que él movía el pueblito como quería y como le convenía, y si hacemos un análisis de competitividad turística, pues muy poco le van a preguntar al sacerdote del pueblo, ¿no? Entonces creo que tenemos que llegar a entender el tejido social mucho más fino y preguntarles a gente qué tan competitiva quiere ser para poder avanzar y pasar de una visión de crecimiento que signifique estar mejor a una visión de desarrollo, que creo que es el gran reto de los destinos. Así es, por ahí no sé dónde están nuestros equipos de anfitriones, a ver si van preparando un micrófono para que ahorita le den la voz al auditorio. Bien, por eso es el nivel de análisis, porque que nos genera más debate entre la competitividad a nivel de destinos, a nivel de países, porque obviamente a nivel de compañía, la empresa turística pues es la supervivencia. Si no eres competitiva en cualquier sector turístico como compañía, como organización, vas a tender a desaparecer. Por eso el debate se centra. Precisamente ayer teníamos y llegamos al tema de la medición y de qué tanto los mundos funcionan. Ayer veíamos en la tarde un análisis correlacional que nos daba muchos elementos a la hora de medir la competitividad con los modelos, con lo que se debería medir. Al caso de Ensenada, veíamos cómo la valoración de los factores clave del destino era, en el análisis que hacía la doctora Velarde, de importancia de valoración, parecía que todo estaba muy bien en Mazatlán, y eso es cuando llegamos ahí, y obviamente sabiendo que la gestión del turismo es público-privada, tanto a nivel de destino como de país, ahí es por eso la importancia del debate. Muy bien, pues no sé, abrimos el micrófono para si alguien del público quisiera alguna pregunta o algún comentario, alguna intervención del público. Levanten la mano, no se repitonen. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es en cuanto a la última que dijo, que a quién es el que decide cómo se mide la competitividad. Ya mencionaron que el aspecto económico sigue siempre latente y que los países más competentes se han medido en cuanto a la cantidad de turistas que llegan, en cuanto a la cantidad de gasto. Mi pregunta es si nuestra generación, hablo por los que estamos estudiando una maestría en turismo, esperaríamos a que cambie ese modelo en el que la competitividad se está midiendo en el aspecto socioeconómico. Ya lo decía el presidente de El Salvador, Bukele, lo que hizo en la ONU, que la ONU ya debe de cambiar ese modelo en el que hace cómo se mueve la ONU. Entonces nosotros como generación que está apenas creciendo en este aspecto de investigación, esperaríamos a que cambie ese modelo en el que se mide la competitividad, que tome en cuenta los aspectos realmente importantes como la comunidad, el beneficio a la localidad, el aspecto ecológico y no solo el económico. Esperaríamos a que eso cambie nosotros cuando lleguemos a ese momento de decidir cómo se mide o quién cambiaría.
Bueno, yo quisiera retomar un poco las ideas que se han expresado aquí. El término de competitividad yo creo que es muy difícil que desaparezca. Finalmente lo que necesitamos es un instrumento de medición. Ponerlo de manera muy sencilla. Nosotros necesitamos saber cómo está nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos un termómetro, ¿no? La temperatura, la glucosa, los triglicéridos. El turismo necesita instrumentos de medición. Lo importante es la conceptualización. ¿Qué queremos medir? ¿Qué elementos son más importantes para construir un turismo sustentable de largo plazo? Y quisiera ir más allá a lo que hoy está de moda como un turismo inteligente. Es inteligente no porque utilice el Internet, es inteligente porque cuida la ecología, porque cuida el entorno, obviamente hace uso de la inteligencia artificial, pero hoy puedo pensar que si el turismo está generando riqueza o pobreza, es decir, necesitamos medidores de competitividad de acuerdo a lo que se acaba de expresar como país y como parte local, ¿no? Es decir, lo macro pues forma parte también en lo micro y lo micro en lo macro. Si lo macro no llega a mis bolsillos, pues entonces la macroeconomía no funciona y viceversa. Son elementos que van muy ligados y luego hay fronteras así que se confunden, ¿no? Entre el mercado, entre la economía y el dinero. Entonces tenemos que tener indicadores de tasas de interés, indicadores de crecimiento, indicadores de calidad de vida, indicadores de democracia, indicadores de civilidad. O sea, son necesarios los indicadores para medir nuestra competitividad. Entonces yo creo que ese es un camino en el que tenemos que acostumbrarnos y ver qué instrumentos vamos a utilizar. La escala en que debemos estudiar el turismo no es la misma, o cuando menos no debe ser la misma, ¿no? Los modelos matemáticos, los modelos econométricos, y se utilizan en todos los que tenemos que ver en turismo, ¿no? En hotelería, que es donde tengo la experiencia de más. Bueno, estoy cumpliendo 50 años este año de hacer turismo en hotelería, y parte de esto me ha gustado la academia, por eso estoy sentado aquí sin ser profesor. Entonces, no va a desaparecer. Esa es mi opinión. Muy bien, vamos cerrando. Les voy a pedir brevedad en las intervenciones. Tenemos una allá atrás y después allá el profesor Roger y acá. Sí. Entonces vamos con todas las intervenciones del público para hacer una ronda de cierre acá. ¿De acuerdo? Claro. Al panel, ¿se puede ser competitivo sin innovar? Y número 2, si innovas, ¿qué mides? Gracias. 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 La competitividad es aprender a competir. Y primero empecemos a competir por nosotros mismos. ¿Para qué quiero competir con alguien desde muy lejos si no puedo competir conmigo mismo? ¿Para qué me sirve competir si no sé ni para qué compito? ¿Para qué me sirve competir y decir que somos el país que más recibe turismo y lo publicamos y lo vanagloriamos y lo ponemos en la lista del OMT y nos dice que somos el 6º o 7º lugar, si en economía somos el 17? Cuando Hong Kong o Taiwán, con menos lugares, recibe más dinero. ¿Para qué me sirve competir si Acapulco, dicen las autoridades, que Acapulco tiene no sé cuántos millones de turistas al año, cuando hay 60 comedores populares en Acapulco que le dan de comer a la gente porque no quiere comer, desayunar, comer o cenar? Y no es cuestión solamente de economía, es cuestión de biología. La población tiene que comer y tenemos que darle de comer, porque si no le damos de comer, entonces vamos a tener problemas sociales, políticos y de seguridad. ¿Para qué nos lanzan una campaña con los hoteleros de publicidad y nos dicen, hablemos bien de Acapulco? Esas cosas, escóndelas, Roger, no lo digas. ¿Para qué? Para seguir
generando pobreza y ya no riqueza? ¿Para qué seguir generando riqueza solamente para unos cuantos y para la gran población? Por eso hay que competir, para ser mejor, pero no con mentiras, no con fraudes, no con desviaciones, sino con la realidad. Por eso yo insisto en mi teoría crítica, tenemos que ser concretos y transparentes. Por ejemplo, el caso del turismo es terrible. Y todo el mundo va a decir, es que la Riviera Maya y la Riviera Maya, la Viva Alabama, la Vil Bombá. Pero la Viva Alabama, la Vil Bombá, la Riviera Maya está subsidiada por el gobierno federal. Todo se subsidia. Entonces, son cosas que hay que reflexionar, compañeros. Y para la mesa yo les digo, ¿para qué entonces vamos a competir si no queremos competir con las reglas transparentes y claras que es la competencia? Muchas gracias. Adelante, doctor Maribel. Gracias. Pero solamente quisiera decir que estoy como muy de acuerdo con lo que se ha expresado por parte de ustedes en relación a que tiene que ampliarse esta medición del índice de competitividad del Foro Económico Mundial en relación al turismo, porque efectivamente me parece que está muy cerrado una serie de indicadores como más de carácter económico, de mercado, tal vez de recursos, pero no tiene considerados indicadores de carácter social, que es lo que se está señalando, ¿no? Incluir, por ejemplo, un indicador de desarrollo humano, que eso ya tiene mediciones mundiales, ¿no? Internacionales a alto nivel, o el índice de la felicidad, nos puede dar otro panorama. ¿Qué puede suceder ahí? Que a lo mejor los países latinoamericanos vamos a descender, pero la consecuencia puede ser, pensémoslo positivamente, ¿no? En que entonces nuestras instituciones, nuestros gobiernos asuman y establezcan una serie de estrategias, ¿no? O sea, un elemento adicional más de por qué establecer una serie de estrategias de desarrollo que sean mucho más pertinentes a nuestras realidades en el combate a la pobreza. Gracias. Bueno, ya tenemos última intervención para dar paso a cierre. Sí, gracias. Mencionan todos los panelistas que hay que incluir a los actores. Realmente, mencionaba el doctor Ismael que, bueno, los directos y indirectos, realmente sería una clasificación tan sencilla identificar a los actores, puesto que muchos juegan diversos roles sociales. Entonces, ¿cuál sería una panorámica para poder identificar a estos actores y ya después se articulen en estos llamados clústeres? Muy bien, muchas gracias por sus reflexiones y planteamientos y preguntas. Para el panel, es que el panel ha tomado nota, por lo tanto les voy a pedir que respondan con puntualidad los que tomaron nota de las preguntas y también nos den su conclusión de cierre. Por favor. Doctor Ismael. Gracias. Bueno, competitividad sin innovación, yo creo que no, difícilmente, porque al final hay que entender que innovación hay diferentes niveles y dimensiones, y con que cambiemos algo en las formas de hacer las cosas estamos innovando. Entonces, al final de cuentas, yo creo que para ser competitivos hay que innovar, y es urgente la innovación para este cambio que estamos tratando de implementar, de pasar de un crecimiento a un desarrollo. Tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Coincido plenamente con el doctor Roger en cuanto a que antes de competir, pues tenemos que definir para qué competimos y tenemos que entender y respetar las reglas de la competencia. Se me vino a la cabeza cuando nuestro ex candidato corrió un maratón y que llegó en primer lugar, pues sí, pero porque cortó y realmente en lugar de 42 corrió creo que 5 kilómetros, ¿no? Pues sí ganas, pero ¿qué ganas? Cuando al final el esfuerzo no es el adecuado. Creo que aquí estamos lo mismo. Llegamos, ya somos 19 en el tema de competitividad. En desplazamientos turísticos en flujos ya somos el 7, llegamos a ser el 6. Pues sí, pero si no está logrado el beneficio del desarrollo turístico, pues ¿como para qué? Desafortunadamente el problema es que estas mediciones de competitividad, de incremento en el gasto, de incremento en visitantes son los elementos importantes en el discurso turístico y son las situaciones que te dan más
pues sí, más proyección, ¿no? Estos aparentes logros. El otro lleva mucho más tiempo y es más complejo, por eso tal vez no se le apuesta. Y por eso yo creo que no se implementa una medición de desarrollo humano, porque el Foro Económico Mundial no le interesa decir que el turismo genera tantos problemas como discutimos en estos foros. Sin embargo, hay que hacer presión, y por ahí también retomaré la intervención del compañero en cuanto a que los cambios ya se están dando y el modelo no cambia de un día para otro, es gradual. Fenómenos como el overtourism o la turismofobia, pues son situaciones de hartazgo de la gente que sabes que este modelo de turismo no es el que yo quiero y no me interesa que llegue más gente. Desafortunadamente se llegan a casos extremos estas situaciones, tendríamos que experimentar en cabeza ajena, pero pocas veces lo hacemos, hasta que no estamos ya saturados, volteamos a ver y a ver cómo reaccionaron en aquellos lugares. Y por último, en la pregunta del doctor Omar, no es sencillo. Los ejercicios que yo he trabajado en análisis de redes sociales, pues bueno, lo sabes, son más bien en niveles micro, por eso yo trabajé por los mágicos, porque todavía ahí me permite a nivel de ejercicio académico poder dimensionar. Hay por aquí está Diana, que trabajará el tema de las ciudades turísticas de Ecuador. Claro, identificar los operadores turísticos de Guayaquil, pues va a ser todo un reto y hay que tratar de definir, pero bueno, hay que buscar esquemas para poder identificar esos actores que están ocultos y que además tienen otros intereses, no solamente turísticos, sino económicos, políticos o diferentes roles en un mismo destino. Entonces creo que el reto es grande, es fuerte, pero bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para tratar de ir avanzando en este entendimiento de la actividad turística y en la mejora, para que al final redunde en beneficio a las comunidades. Muy bien, doctor Majo Fernández, por favor. Comentabas los estudiantes que teníamos que hacer cuando llegásemos. Yo creo que ya estáis haciendo algo y ya podría hacer cosas porque estáis en paradigmas diferentes. O sea, estáis haciendo una maestría de turismo sustentable. Hace muchos años no se hablaba de turismo sustentable, o se hablaba poco, sí que se decía que teníamos que mantener, pero ahora ya no se dice, se tiene que hacer, está interiorizado. Pero es un cambio que digamos no tenemos nosotros, también lo tenemos interiorizado, no digo que no lo tengamos interiorizado, pero no de la misma manera que nosotros, porque todavía puede haber un cierto riesgo, por lo tanto es ya un punto de partida diferente, ¿no? Vosotros ya atacaréis los problemas que tengáis que atacarlo de una manera un poco diferente. ¿Se puede ser competitivo sin ser innovador? Estoy de acuerdo con que no se puede, pero me gustaría decir que sí. ¿Por qué? Porque si tú tienes un buen destino que funciona, que te llega cada año un montón de gente que sale muy satisfecho, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿Para qué va? O sea, yo creo que a veces el turismo en general como sector y como me sale la palabra en catalán, como muestra, como presentarlo al mundo, se llena de palabras, como fue en su momento el turismo sustentable, que al principio era así, una palabra, vamos a hablarlo, sostenible se dice en español, y la palabra innovación es una de estas. Tenemos que ser más innovadores. ¿Por qué? Y sí, hay muchas palabras que nos las llenamos la boca y parece que sean la solución a todo. Y no siempre lo son, porque a veces hay cosas que no hace falta cambiarlas. Si van bien, ¿para qué cambiarlas? Si van bien, si no van bien, entonces hay que pensar que cómo cambiarlas. Y a partir de aquí, si van muy mal, entonces tiene que ser muy innovador. Estoy de acuerdo con la respuesta, la respuesta correcta es sí, que para ser competitiva hay que ser innovador, pero me gusta dar un poco también la otra mirada de que no nos enceguemos con frases, porque ahí también se decía por algunos lados me he apuntado aquí, ¿para qué queremos el turismo? Y es un poco la duda, ¿no? Que a veces cuando estamos hablando que queremos más turismo, ¿para qué lo queremos? Porque a lo mejor tener más turistas no nos salvará de otras cosas que existen. Tener más turismo no nos garantiza salir de la pobreza. Y esto es así. Entonces, no es que queramos más turismo, es que queremos salir de la pobreza y buscamos vías y una de las vías quizás el turismo. Pero no hagamos turismo por turismo, hagamos un turismo que nos ayuda en esto. Y a veces no siempre se hace lo mismo. No siempre se atan los dos conceptos. No hace falta competir por competir. Lo que hace falta es encontrar lo que tú puedes ofrecer a un determinado tipo de turista y que él lo quiera comprar, lo quiera adquirir. Yo creo que con esto
más o menos respondo un poco a los comentarios que ha habido y quería aprovechar ya que este último momento para agradecer al comité de este congreso, felicitarles por el congreso, agradecerles por haberme invitado, por estar aquí y aprovechar para decir que lamento que Vicente no ha podido estar porque habría dado una visión mucho más economicista de este problema de la competitividad que nos había encajado mucho. Bueno, a mí me deja un gran conocimiento de lo que se ha expresado aquí, de los puntos de vista, y reinventarnos es parte de la vida cotidiana, en lo que hagamos. Tenemos que estar siempre innovando, creando, si es posible, ¿no? Porque a veces podemos crear cosas, pero la reinvención, los procesos de ingeniería son indispensables para que el sistema del turismo pueda irse moviendo. Pero un comentario que hizo la compañera me llamó mucho la atención porque el turismo produce felicidad, produce placer. Y hoy estamos haciendo un trabajo, no lo estamos haciendo, un colega mío está haciendo un trabajo sobre el turismo produce felicidad y dice que el turismo es un instrumento. Y claro, nosotros le damos el peso económico, los que tenemos la deformación económica, pues pensamos siempre en que tiene que haber crecimiento con desarrollo, pero luego a veces eso es una utopía. No necesariamente nos gustaría que el turismo generara riqueza en una forma de distribución del ingreso, que el índice Gini fuera mejorando en los municipios donde se hace más turismo. Hay casos lastimosos en los que municipios que hacen turismo, sus índices de pobreza son muy altos. Entonces yo creo que nos deja esa sensación de poder seguir estudiando el turismo a través de un ardid social. Es decir, tenemos que ver que también el turismo tenga otros valores que beneficien a la comunidad a través de la competitividad. Y creo que ya se fue el doctor Roger, pero yo creo que... Aquí está Roger. Yo creo que uno compite con los de arriba, no con los de abajo. Si tú le ganas al pobre, pues que apenas han empezado no tiene sentido, ¿no? Pero yo creo que la competencia siempre debe ser aspiracional, para ser los mejores, para ser el número uno, en todos esos conceptos que hoy están en discusión y que, bueno, hay tantos constructos en el turismo que dice uno por dónde dentro, cuál es el que más peso tiene. Pero ahí tenemos la fuerza del Estado, ahí tenemos la política para poder lograr esos consensos de quiénes son los actores, dándoles un peso adecuado para tomar decisiones. Esto no sucede si no se hace política turística. Entonces, ese es un camino, yo no creo que sea el único, pero es el más importante para poder armar estos nuevos modelos de turismo en competitividad. Por mí es todo, muchas gracias y qué gusto que me hayan invitado a participar en este cierre. Como ven, no podemos dar cerrada por cerrar la discusión. ¿Sí? Pues muchísimas gracias por participar en este Festival de las Ideas que siempre son los congresos de la MIN. Y bueno, con esto cerramos esta actividad y damos paso a la siguiente. Muchas gracias.